Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shabbat Shalom, amados, muy buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Así lo declara la Escritura. El libro de Shemot, capítulo 31, verso 16, dice que los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Así dice el libro de Bereshit, capítulo 2, y fueron terminados los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. Por eso el Shabbat es una herencia para el mundo, para las naciones. Y bienaventurado aquel que ha podido entender el concepto de lo que es el Shabbat. En medio de toda esta situación que está viviendo el pueblo de Israel, y también la humanidad, seguimos adelante estudiando, orando, estudiando, esperando y pidiéndole al Eterno de que todo esto pueda concluir lo más rápido posible, porque no es conveniente para nadie esta situación que está pasando el pueblo. Uno cada vez más se asombra, como yo lo decía ayer en la mañana, cómo se supone que el Estado de Israel debe de tener el respaldo de sus ciudadanos. Realmente es así, pero el uno ver personas que se supone que deben de apoyar al pueblo, y lo contrario es que se están uniendo a los enemigos, eso es algo muy desconcertante. Por eso yo he aprendido una frase, todo esto surge debido a todas las reflexiones que uno tiene, y la frase dice que la salvación no depende del lugar en donde, no depende de tú haber nacido en Israel. La salvación depende de cuánto Israel ha nacido en ti. Porque el uno ver judíos ortodoxos, óigame, marchando en una marcha que evoca protesta contra Israel, uno dice, wow, eso es algo descabellado. Pero así son las cosas. Nosotros firme adelante, porque nosotros no damos nuestro brazo a torcer. Vamos en este momento a iniciar de inmediato con lo que es verdad, con lo que es el estudio, verdad, de esta noche de la Torá, el estudio que nos toca en esta noche, y vamos a iniciar con el legado universal, el Shabbat,
Dice la escritura en Bereshit capítulo 2 verso 2. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había de hacer. Por eso dice Shemot, Éxodo 3:14, por lo tanto ustedes guardarán el Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todos los que traten como ordinarios serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yuhei Bajei. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo, una señal entre yo y los hijos de Israel, porque en 6 días él hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar. En ese sentido declaramos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Bore Pri Agefen, bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos da el fruto de la vid. Y recitamos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Amotzi lechem mincha aretz, bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que sacas el sustento de la tierra. Toda Rabá, Padre, por este Shabbat. Bendice nuestra vida, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos en todas partes del mundo. Pues iniciamos en esta noche de inmediato con el intro de la parashá. La parashá número 2, la parashá Noaj. Noaj significa descanso. Noaj significa descanso. Evocando esto, el día en que después de haber creído que se pierde todo lo que es la esperanza en la humanidad, entonces ahí sale al encuentro Noah, Parashá Noah. Hemos estado leyendo toda la Aliyá, que va desde el capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, verso 32. El Maftir está en el capítulo 11, verso 29 al 32. Y el Bri Hadashah, a usted lo puede ver ahí. El Bri Hadashah, capítulo 24, verso 36 al 44 de Matis Yahu, y Lucas 17, 26 al 37, y así sigue con Hechos 21, 16, Pedro 3, 18 y Kefa 2, Kefa 2, 5, ahí está. Tenemos la Haftará en Yeshayahu capítulo 52, verso 13. Vamos a ver qué dice el Maftir. Vamos a ver qué dice el Maftir de esta parashá, Noah. A ver qué dice, qué nos dice ahí el Maftir, que está en el capítulo 11, verso 29 al 32. Dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu vemitzvotav vesibanu al dibrei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim, soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tu mandamiento y nos ha dado tu Torah. Mire lo que dice la escritura en el capítulo 11, verso 29 al 32. Dice: y tomaron Abraham y Nacol para sí mujeres. El nombre de la mujer
de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacol, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham. Su hijo salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Y el último dice, fueron los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Aram. Entonces ahí está hablando acerca de lo que es el padre de Abraham, llamado Taré. Y Génesis es el libro de los comienzos. Así nosotros podemos ver cómo comienza el capítulo 6 del libro de Bereshit. Comienza con Noah y el trabajo de hacer el gran barco. Luego tenemos a Yeshayahu 52. Mañana vamos a escuchar más acerca de Yeshayahu o Isaías 52. Hemos estudiado mucho el capítulo 52 del libro de Yeshayahu, el verso 13 en adelante. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Y por supuesto, Mateo, capítulo 30, Mateo 30, 24, 36. Vamos para allá. 24, 36. Dice claramente que, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y asimismo usted confronta o puede leer el capítulo 17, 26 de Lucas, luego también el libro de los Hechos, capítulo 2 del 1 al 16, Hechos capítulo 1 del 1 al 26, y Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, y Segunda de Pedro 2, 5. Vamos a leer Primera de Pedro, o asimismo, Primera de Pedro, una de las cartas más cortas que hay, capítulo 3, verso 18, dice que porque también Mashiach padeció, dice Primera de Kefa, capítulo Kefa Aleph, Primera de Pedro 3:18, dice, porque también el Mashiach padeció una vez por los pecados, por los injustos, para llevarnos, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la presencia del Eterno en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El Tevilá que corresponde a esto ahora nos salva, quitando la inmundicia de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia por la resurrección del Mashiach, quien habiendo
subido a los cielos a la diestra de Elohim, a él están sujetas las autoridades y las potestades. Pues ya ahí usted puede ver la relación que existe entre la parashá, entre el maftir, entre la haftará y entre el Brit Hadashah. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la Torá, la Taná, la escritura es una sola. El Brit Hadashah no puede contradecir a la porción de la haftará. Y la porción de la haftará no puede contradecir a la porción de la Torá. Entonces, con esto lo que le estamos diciendo es que las tres lecturas, las cuatro lecturas, tienen que coincidir. Tienen que coincidir. ¿Por qué? Porque entonces no tendría sentido que la Torá diga una cosa, Yeshayahu diga otra cosa, el profeta diga otra cosa, la haftará diga una cosa, y que entonces los escritos de los apóstoles digan otra cosa. Todo eso se llama en el estudio cadena temática. De esa manera la gente tiene que saber que la escritura comprende desde la Torá, desde Bereshit hasta Revelaciones. Solo que para poder leer el Brit Hadashah, usted tiene que leer una versión restaurada. Porque si sigue leyendo la versión que no está restaurada, usted no va a poder entender nada. Lo que los profetas hablan de la Torá. Lo que los escritos apostólicos hablan es de los profetas y de la Torá. Entonces ahí se comprende desde los simientes de la Torá hasta su parte más alta, que es el Brit Hadashah. Y estas escrituras concuerdan. Y estas citas concuerdan. Ahora, nosotros obviamente no tenemos tiempo, aunque ya por eso leí una porción de la Torá, una porción de la haftará, una porción del maftir y una porción del Brit Hadashah, para que ustedes vean que no puede haber contradicción. O sea, no puede haber una contradicción entre lo que dice la Torá y lo que dice el Brit Hadashah. Porque el Brit Hadashah no puede contradecir la Torá. Mucho menos pueden hacerlo los profetas. Entonces, si tuviésemos el tiempo para poder estudiar cada una de estas cosas por separado, nos daríamos cuenta que todo lo que hablaron los profetas y todo lo que habló el Mashiach y todo lo que habló los seguidores del Mashiach y posteriormente a los seguidores del Mashiach, todo el que habló se estaba refiriendo al cumplimiento de la Torah. Y de esa manera nosotros comprendemos claramente que todas las cosas están escritas en el contexto completo de lo que es la Torah. Entonces, en esta ocasión, la escritura, la parashá, habla de 6 aliyá. La primera aliyá que habla del capítulo 6, del 9 al 22. Ahí está hablando de la maldad de los hombres, cómo la tierra se llenó de maldad. Había una maldad terrible. Esos descendientes de Caín poblaron la tierra y la maldad se llenó la tierra, y por eso dice que cuando comenzaron, hay un versículo fundamental que, aunque pertenece a la otra parashá que pasó, donde dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. Nosotros sabemos que ese concepto de los hijos de Elohim se refiere al linaje de Shem, de Set, que se mezcló con el linaje impío de Caín. Hay muchas teorías que hablan de los Nefilim, de demonios que vinieron y habitaron con mujeres, pero todo esto no se corresponde con la realidad, porque nosotros vemos que de ahí en adelante los hombres comenzaron a morir de muy pocos años. Adán murió de 900
creo que de 930 años murió Adán. Y el que más duró fue Matusalén, que murió a los 969. Pero de ahí en adelante los hombres comenzaron a decrecer y comenzaron a morir joven hasta el último versículo que nosotros hemos leído de la Aliyá, donde dice que el papá de Abraham murió a los 205 años. Y luego vamos a ir mirando cómo los demás de ahí en adelante mueren a los 180 años, a los 120 años, a los 110 años, a los 100 años y hasta ahí. Hasta ahí. Y luego comienza entonces otra época. ¿Por qué? Porque al Adán haber pecado, toda la naturaleza sufrió una alteración. Por eso vimos en la parashá pasada que la naturaleza sufrió alteración debido al pecado de Adán. Sufrió alteración el reino vegetal, el reino animal, las aves y los anfibios y los peces, todo producto del pecado, porque esto es lo único que hace el hombre cuando maltrata y peca contra lo que el Eterno ha hecho. Entonces, vemos que el capítulo 6 habla de que Noé fue llamado, como hemos dicho, en el verso 7 del capítulo 6 dice que Elohim dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice el verso 8, pero Noé halló Gesed ante los ojos del Eterno. Allí la palabra gracia no se traduce como tal, sino que se traduce que encontró misericordia delante del Eterno. Y de ahí entonces, por eso es que Noah significa descanso, porque la humanidad iba a descansar en él. Noah representaba la esperanza de la humanidad. Y por eso es que se le llama Noah. Fíjese que comienza con las generaciones de Noah. ¿Y qué dice? Noah, varón justo, era perfecto en su generación. Con Elohim caminó. En su generación él era perfecto. O sea, que nosotros podríamos encontrar muchos errores en Noah, pero en esa generación él era el perfecto. En esa generación, dice la Escritura, que él era el perfecto. Y dice que engendró 3 hijos, Shem, Can y Jafé, y se corrompió la tierra delante del Eterno, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró el Eterno, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino en la tierra. Y dijo pues el Eterno a Noah: he decidido poner fin a todo esto, porque la tierra se llenó de violencia. Hazte un arca de madera de gofer con aposento, la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Entonces ahí vemos que en el capítulo 7 comienza el diluvio, y en el capítulo 8 el Eterno se acuerda de Noah. Hemos conocido que cuando el mismo Eterno decidió poner fin a la raza humana, era porque la cosa no estaba fácil. Hasta ese momento toda la tierra tenía un solo idioma, hablaba un solo idioma. ¿Y qué pasó? El Eterno determinó hacerle un tevilá a todo lo que él había creado. Y por supuesto, todo iba a perecer anegado en agua, como lo hemos estado leyendo. En el capítulo 8 dice que el Eterno se acordó de Noah, no porque lo había olvidado, sino que le dio paso a que se bajara el agua de la superficie, cesaran las aguas, la inundación bajó, y luego nosotros vemos ahí que entonces cesó y volvieron a tierra. El capítulo 9 habla del pacto que el Eterno hizo con Noah, como estuvimos hablando ayer, de ese arco iris, donde la Escritura habla varias veces del contexto de arco iris, donde vemos que aún el trono del Eterno está rodeado de un arco iris, dice el libro de Ezequiel.
y dice también el libro de Revelaciones, y en la mayoría de los profetas, cuando tienen una visión del trono del Eterno, dice que centellantes colores saldrían de ahí. Esto indica que se comprueba el hecho de que el arco iris fue un pacto serio, y ahí donde hablábamos que el Eterno hizo un pacto con Noé y le dio 7 leyes, 7 mandamientos, y que esas 7 leyes fueron el andamiaje para que posteriormente se le añadieran esas 7 leyes a las leyes que el Eterno le dio a Abraham, después las que le dio a Isaac, después las que le dio a Jacob, y luego completa con las que le dio a Israel cuando estaban en el desierto. Entonces, ese andamiaje que el Eterno hizo con Noé, independientemente de lo que es sus errores que cometió, porque dice la Escritura que y los hijos de Noé que saliendo del arca fueron Shem, Cam y Jafet. Dice que comenzaron pues a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Ahí, tocante a lo que es eso, hay muchas conjeturas que se hablan de los midrash. No quiero ni siquiera abordar todos esos temas que se hablan ahí, porque ya lo hemos escuchado. Ahí están los midrash. El midrash dice muchísimas cosas. Los comentarios, tengo cantidades de comentarios que hablan al respecto. Tengo inclusive comentarios ahí que no he profundizado mucho en sus análisis, porque no tienen mucha diferencia. Hay cosas que no hay que traerla tampoco a coalición. Simplemente el hecho de que el Eterno colocó a Noé, y Noé fue la esperanza de la humanidad. ¿Qué podemos decir de eso? Que en todas las épocas que el Eterno ha tenido un plan con alguien, esa persona ha tenido que reverdecer y ha tenido que marcar la diferencia. Nuestra época no nos diferencia de la época de Noé, porque ahora estamos peor. Hoy estamos mirando cosas atroces, barbaridades que dan vergüenza. Dan vergüenza todo lo que estamos viendo. Y de ahí entonces es donde comienza la descendencia de Noé a poblar la tierra. El capítulo 10 del libro de Bereshit es importante que se pueda estudiar de manera profunda, porque ahí están escritas todas las generaciones de los hombres actualmente, de dónde proceden todos los hombres. Y tenga algo presente: la antropología habla de la raza humana. Por eso la antropología es el estudio de la raza humana y la especie de los animales, porque la raza pertenece a los humanos y las especies a los animales. Por eso es un error cuando la gente dice que él es de raza negra. No, es que no hay muchas razas, solo hay una sola. Eso es un término mal empleado que se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero eso está mal, está incorrecto decir eso. Que es de generación, que es de raza blanca. No, es que solamente hay una raza, la raza humana. No hay razas, hay una raza humana y 2 géneros y etnias. Eso sí, etnias, ahí sí estamos hablando, hay etnias. Y cuando hablamos del capítulo 10, de todo eso, de donde surge todo lo que es humano, los descendientes de Shem, dice donde poblaron, los descendientes de Jafet, donde poblaron, los descendientes de Cam, los que poblaron, y de ahí viene la mezcolanza. Mire, no hay forma de poder, ya hay mecanismo para rastrear un ADN, un estudio de ADN en los cromosomas. Ya eso se sabe, lo que es ese estudio de ADN que determina de dónde nosotros tenemos, porque para nosotros poder llegar hasta donde estamos hoy,
tuvieron que intervenir 40 bisabuelos, tatarabuelos, nietos, papá, nieto, bisabuelo, tatarabuelo, sextabuelo, octabuelo. Oiga, cantidades de gente que tuvieron que intervenir para nosotros poder llegar a donde estamos hoy. Y todo eso se puede rastrear. En Estados Unidos se hacen unos estudios que viene siendo un estudio genético de dónde proviene nuestro cromosoma, y vamos a ver de dónde viene nuestro ADN. Muchos tienen sangre, parentesco con África, otros con Europa, etcétera. Porque somos una sola raza. No somos razas. No hay varias razas. Ese término está mal. Solo hay una raza. Y esa raza es la raza humana. Ahora, hay grupos, hay varias etnias. Eso sí, hay varias etnias. Por el fenotipo se conoce si es asiático según el entorno geográfico. Por eso se le dice asiático. ¿De dónde? De Asia. Nórdico. ¿De dónde? De la parte norte del hemisferio del mundo. Noruega y esos sitios. Anglo, los anglosajones. Los sajones. Están los eslavos. Están los etruscos. Están los galos. Es decir, dependiendo de la regionalidad donde el individuo, están los mongoles, y de ahí más o menos hay una ubicación geográfica de cada una de las personas. Están los orientales, están los caribeños, están lo del cono sur, lo del norte. Es decir, todas esas cosas a través de la antropología es interesante uno poder ver cómo los grupos humanos, como decía yo el jueves, cómo los grupos humanos llegaron y poblaron oleadas de personas que llegaron, habitaron un tiempo, desaparecieron, después vinieron sus generaciones o probablemente vinieron de otro sitio. Porque, por ejemplo, nuestra isla, como hemos estudiado en una de las materias que se da en el ciclo básico en la universidad, se llama Fundación de Historia Dominicana, origen y fundación de la historia dominicana. Ahí comienzan hablando de los primeros ocupantes que existían en la isla. Se habla de los Igneri, se habla de la cultura vanguaroide, de los solanoides, se habla de los Igneri, después de los taínos, y de ahí de los taínos vienen sus distintos tipos, como los iguayos, los caribeños, etcétera. Y de ahí entonces nos metemos en poco a poco, vamos nosotros mirando cómo se fueron poblando. Se dice que los indígenas que poblaron las deltas del Orinoco fueron los que vinieron por el estrecho de Bering. Es decir, que por eso es que usted ve que la mayoría del fenotipo de los indígenas de Sudamérica son parecidos a los mongoles. ¿Por qué? Porque se cree que vinieron por el estrecho de Bering. Y es interesante poder hablar el origen y poblamiento de América, donde hablan de las distintas teorías. Me acuerdo que estuvimos estudiando eso en la clase de historia y antropología, donde hablan de las teorías del poblamiento de América, donde dice que una de las teorías más acertadas es la que plantea el hecho de Florentino Amerino, que plantea el hecho de que los habitantes que poblaron esta parte de América, lo que se le llamó América después, porque de hecho no se le llamó sino después que Américo Vespucio le puso nombre, porque Cristóforo Colombo llegó por aquí en el 1492 y él nunca supo a dónde fue que llegó. Posteriormente después se le da el nombre de América. ¿Por quién? Por Américo Vespucio, ¿verdad? Antes de que llegaran los españoles por aquí, antes de que llegaran los americanos, los ingleses allá a esa parte del norte. Entonces, todos esos humanos que habían aquí eran grupos que a su vez venían de otro sitio, y así se fue. Venía un grupo, poseía esa tierra, morían, y luego venía otro grupo y la poseía. Y por eso es que la antropología, al desenterrar restos humanos, esos restos nos dicen a nosotros cómo vivían, cómo era su alimentación, cómo era el modus vivendi. Todos esos datos que recoge
nos da a nosotros la facilidad de poder entender cómo se desenvolvían todos esos seres humanos de esos grupos humanos. Entonces, todo viene de ahí, de Noah. Cuando hablamos del tema de la tierra que hoy se llama Gaza, nosotros ya hemos leído que habla de los descendientes de Cus, ahí en el capítulo 10, verso 12 dice, verso 13, Misraín engendró a Ludín, a Naín, a Lebaín, de los Patrusín, Calushín, de donde salieron los filisteos, y de ahí sigue hablando el verso 19, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, que era Fenicia, Siria, actualmente Siria y el Líbano, eso era Tiro y Sidón. Esas dos localidades pertenecen a lo que es Fenicia, pertenece al Líbano, a Tiro, Sidón, pertenecen a Siria, que son los antiguos pobladores. Los fenicios eran los excelentes navegantes de esa época. Sin embargo, los fenicios fueron desplazados por otro grupo humano que pobló eso ahí. Y fíjense cómo dice que fue el territorio de los cananeos, o sea, los cananeos habitaban ahí antes de los libaneses. Y dice que en dirección a Gerar hasta Gaza, aquí aparece Gaza, y en dirección a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y hasta Laza. Fíjese algo interesante. El verso 12 dice que Resén engendró a Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Misraín, que es Egipto, engendró a Ludín, a Namín y Lebabín, a Naftuín y a Patrusín, a Calushín, de donde salieron los filisteos. Ahí está. Léalo ahí. Al final concluye diciendo en el verso que estos son los hijos de Can por su familia, por su lengua, por su tierra, por sus naciones. Y también le nacieron hijos a Shem, padre de todos los hijos de Heber, el hermano mayor de Jafé. Y los hijos de Shem fueron Elán, Asur, Alfasá, Lu, Arán, los hijos de Arán, Uz, Ul, Gestel, Mash, Alfasá engendró a Selat, Salat engendró a Jebel, y por ahí entonces sigue hasta Noah. Estos son los hijos de Shem por su familia, por su lengua, por la tierra de la nación. Estas son las familias de los hijos de Noah por su descendencia en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Todos nacimos de esos tres hijos de Noah. De eso se pobló la tierra. Pero que si nos metemos al origen del hombre sobre la tierra a través de la evolución, ahí vamos a hablar del primer anfibio, que luego mutó, salió afuera, se fue encorvando hasta poner el Pitecánthropos, Homo erectus, Neandertal, y por ahí sigue con toda esa teoría que hasta el día de hoy no ha tenido mucha anuencia, ya eso se ha desfasado. Cuando nos metemos al tema de evolución o creación, obviamente la creación sigue ganando. Entonces, todo este recuento que yo le he hecho a usted, se lo he hecho con el fin para que usted entienda de que toda la diferencia que existe entre los hombres han sido creados por los propios hombres. Todo eso tema que se habla de raza negra, tú eres de raza negra. Señores, tenemos que entender algo. Tenemos que tener algo claro. El hecho de que a mí me digan, mira, por ejemplo, en una ocasión, yo estaba allá estaba en New Jersey y fui a entrar entré a un sitio a hacer una diligencia. Y me siento a esperar ahí el turno y llegó un señor blanco y se me sentó enfrente y yo veo que él me está mirando, se me queda mirando, y se me queda mirando y se me queda mirando. Dentro de mí yo digo, bueno, él estará asombrado, a lo mejor nunca había visto una persona así
con este color, con un kipá, con la barba, el maguén, a lo mejor digo, bueno, a lo mejor él está, de repente yo veo que él está enfrente de mí y se me pone en el lado. Entonces yo me muevo para el otro lado porque veo que lo que el hombre me está como buscando. Entonces, cuando yo me moví al lado izquierdo y él estaba en el otro extremo, se movió otra vez y me preguntó, me dijo, ¿Are you nigger? Me dijo, ¿tú eres negro? Óigame, y para hoy en día eso es una ofensa. Y yo lo miré y le dije, yo soy negro. Le dije, yes, I am. Pero le dije, el color negro de los hombres no es en su piel, sino en su corazón. Y cuando yo le dije eso a él en inglés, aclaró los ojos y me dijo, it's correct. O sea, esa diferencia que los hombres han hecho de color, de región, todo eso lo han hecho los hombres. Pero no hay diferencia entre blanco y negro. Yo ni soy blanco ni soy negro. Yo soy ¿qué? Criollo, indio. Me gusta mi color. Pues para el mundo el color negro es el malo. Por eso es que toda la persona de color negro, cada vez que tiene un chin de dinero lo que quiere es aclararse la piel. Porque entienden que el color negro es algo malo, es algo denigrante. Sin embargo, los blancos solamente visten de negro. Yo no entiendo cómo es la cuestión. Mire todo el europeo. ¿Cuál es el color favorito de los europeos? El negro. Entonces el negro de piel no quiere su color. Entonces todas esas cosas han sido impregnadas en la mente del ser humano. Y eso es lo que ha creado la desigualdad en esta tierra. Pero si usted se pone a fijar, no importa el color de la piel. Todos tenemos dos ojos, todos tenemos un corazón, riñón. Antes se creía que los monarcas tenían sangre azul. Para nada, no hay sangre azul. Y toda persona, sin importar la alcurnia que sea, tiene sangre roja y muere. Y muere. Entonces, toda esa diferencia la han creado los hombres. Pero no hay diferencia entre una cosa y la otra. Todo, absolutamente todo, delante del Eterno somos iguales. Aunque los hombres han hecho diferencia. Pero no es así. El capítulo 11 concluye con la Torre de Babel. Usted sabe dónde estuvo la Torre de Babel. Y concluye con los descendientes de Shem. La Torre de Babel, que se dice que estaba en el territorio actual de Irán. El territorio actual de Irán, ahí es donde estaba el Sinar o los Sigurat, como se le dice en la clase de historia, antropología y de geografía, el Sigurat. Entonces vamos a concluir con lo que es la perla de la Torah. Mire, hablando más profundamente acerca de Noah en comparación con lo que es Abraham, que es el que después entonces sustituye y de ahí en adelante es otra era. Dice Bereshit capítulo 6 verso 9, donde comenzamos a leer que estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro en su generación. Hablando de los comentarios de los sabios, dice Rashi que se dividen las opiniones respecto a qué quiere decir en sus generaciones. Y hay quienes opinan que en una alabanza hay quienes lo consideran un comentario despectivo. Aquellos que lo consideran despectivo opinan que justamente en esa generación fue justo. Pero que si hubiese vivido en la generación de Abraham Avino, no habría sido considerado un sadik. Porque solo se considera un justo en comparación con la situación
y el bajo nivel de generación en el cual vivió, en lo cual todas las personas eran muy malvadas, pero si hubiera vivido en la generación de Abraham, que se hizo conocer por su rectitud, entonces Noé no habría sido considerado un justo. Mire, Noé vivió su época y creo que fue su mejor época, ¿verdad? Creo que fue su mejor época, porque tampoco podemos denigrar la vida de Noé. Noé vivió, fue justo según su época. Dice la Escritura que lo mejorcito que había en esa época era Noé, y entonces ¿por qué entonces lo vamos a denigrar? No podemos denigrarlo. Tenemos que aceptar el hecho de que ciertamente era así. No podemos bajo ningún concepto nosotros denigrarlo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué esto se considera en su contra, siendo que Noé entregó su alma en la construcción del arca? Y tal como está escrito en un tratado que se llama Bereshit Rabbah 37, que durante 120 años Noé trabajó en la construcción del arca, a pesar de que las personas de su generación lo molestaban y se burlaban de él, pero Noé no se dejó convencer, sino que él siguió construyendo el arca, ¿verdad? Noé no se dejó intimidar, Noé no se dejó titubear, sino que él seguía cumpliendo con su misión. Y en su corazón no hizo caso de las tonterías que le estaba diciendo la generación, de lo que le decían. Entonces, ¿cómo es posible que esto se considere un verdadero justo y que piense que es un comentario despectivo por la situación que hay de la contradicción? Y la razón por la cual el comentario tiene un tinte despectivo es porque hubo una diferencia esencial entre Noé y Abraham Avinu. Abraham no se conformó con conocer él mismo al creador del mundo y servirle, sino que se esforzó en extremo para enseñarle a todos los que lo rodeaban que había un director del mundo, que se le debía reconocer y se le debía dar gracias por todo lo que tenemos en el mundo maravilloso que él había creado. Esa es la diferencia entre Abraham y Noé. Noé, por el contrario, ¿qué fue lo que Noé hizo? Noé se encerró, le contó a sus hijos lo de la creación y luego se dedicó a la siembra de viña y se olvidó del mandamiento. Por eso es que Abraham se destacó en la mishvá de recibir invitados. Todo el que entraba en su tienda recibía comida, bebida y un lugar para dormir. Y cuando querían continuar su camino e iban a agradecerle, Abraham les respondía que no, a él no debían de agradecerle, sino que debían de agradecerle a aquel que había creado el mundo. Y de esta manera Abraham lograba que las personas de su generación se volvieran en Teshuvá, convenciéndola de que abandonaran la idolatría y que creyeran en el creador del mundo y le sirvieran a él. Esa era la diferencia entre Noé y Abraham. Por otro lado, Noé no se destacó por el interés que demostró por otras personas de su generación. No trató de convencerlo para que volvieran en Teshuvá. Ni siquiera dice que oró por ellos para que abrieran los ojos y se arrepintieran. Por eso es que no se le considera un justo. Porque un justo debe manifestar su responsabilidad por todo el mundo y no conformarse con que solo él mismo cumpla la voluntad divina. Porque aquel a quien le importa el honor de Elohim tiene que mostrar su responsabilidad hacia los que lo rodean y debe mostrarle a cada individuo la manera de acercarse al Eterno. Como Noé no lo hizo,
sino que solo se salvó a sí mismo de haber vivido en la generación de Abraham, no habría merecido ser considerado un justo. Por eso es que para ser considerado un justo, tenía que haber hecho esas cosas. Por eso es que nosotros no vamos a ser justificados porque nosotros somos buenos. Y la gente cree que ser bueno significa no hacerle daño a otro. Eso no es ser bueno. Toda persona que quiere ser considerada como un sadik, además de practicar la justicia, debe de enseñarle a los demás el camino a la Teshuvá. Y para ser un hombre es necesario anularse para ser un hombre de este tipo. Estas son las generaciones de Noah, dice. Un hombre justo, íntegro en sus generaciones. Eso dice el capítulo 6. Hemos dicho claramente que la palabra hombre proviene dichoso el hombre, tal como David le dijo a su hijo Shlomo. Por lo tanto, sé fuerte y muéstrate un hombre. Es decir, para ser un hombre es necesario anularse. Y eso fue lo que le ordenó David a su hijo, que se anulara a sí mismo en frente de su propia forma de ser y a su voluntad. Y esto es lo que significa ser fuerte, esforzarse en contra de la propia naturaleza. Por eso es que el contexto de ser justo en la generación y que era bueno se ha puesto en duda. En sus generaciones, dice el texto, en sus generaciones, habla en plural, porque se refiere a la generación del diluvio y a la generación de la dispersión. Y no se entiende por qué la Torá dice en sus generaciones y no en su generación. Entonces algunos sabios han encontrado varios libros que se refiere a la generación del diluvio, que pecó en lo relativo a las relaciones prohibidas y también en las generaciones de la dispersión, que quiso rebelarse contra el Eterno y demostrar que no hay un Elohim que supervise el mundo. Esa generación construyó un altar de ladrillo, tal como está escrito: vengan, hagamos ladrillo, cozámoslo en fuego. Utilizaron los ladrillos de piedra y de arcilla y les servía de limo. ¿Por qué no construyeron la torre de piedra ya lista? Al parecer, querían demostrar que la persona no está influenciada por la supervisión del Eterno y que es capaz de arreglársela por sus propios medios y con su propia fuerza, e incluso el material para la construcción lo puede producir ella misma. Y Noah se opuso con valentía a estas dos generaciones y no fue que se sometió a su influencia. Por eso está escrito en sus generaciones. Entonces Noah, cuando habla de que fue justo en sus generaciones, porque Noah vio dos generaciones. Vio las generaciones antes del diluvio y vio la generación post el diluvio. Y por eso es que se le habla de eso. Entonces Noah vio dos contextos de la vida humana. Primero vio el contexto de aquellos que desobedecieron al Eterno y que el Eterno lo exterminó en el diluvio. Y luego, después que sale del diluvio, que comienza a evolucionar la tierra de nuevo, entonces vemos que los hombres, en vez de darle cabot al Eterno, probablemente por él no haberle instruido las cosas como debió de ser, porque hubiese sido diferente si Noah hubiese proyectado el camino a la Teshuvá y hubiese tomado como referencia el antiguo diluvio, que eso era más que suficiente para decirle a las generaciones siguientes: miren, hace muchos años el mundo fue exterminado y anegado en agua. Nosotros fuimos testigos de todo eso y fuimos los únicos supervivientes. Pero Noah no hizo eso. Noah olvidó todo eso y se dedicó a servirse a sí mismo. ¿Y qué hizo entonces la generación que fue? Y supongo que sus hijos, de igual manera, hicieron también lo mismo. Porque no dice que Shem en ese entonces
En ese entonces no dice que Shem le enseñaba a la gente. Se dice después, pero no ahí en ese momento. Después Shem dice que Shem tenía una yeshiva y que Shem es el que se le llama Melech Sadik, o el rey de justicia, o Malquisedec, y que entonces Abraham iba a la yeshiva de Shem, que todo eso puede ser también un cuento, porque la escritura no dice nada de eso. Acuérdese que Abraham, el Eterno, trató con él mismo. No dice que Shem le habló a Noah ni nada, le habló a Abraham. Entonces hay muchas cosas ahí que hay que cuadrar. Can no se dice tampoco que los cananitas nunca le habló de las cosas del diluvio. Y Jafé tampoco. Cada cual se dedicó a expandir el territorio y sus generaciones. Cuando entra al escenario Abraham, no dice en ningún lugar que Abraham iba a la yeshiva de Shem. Eso se dice después. Pero no dice la Torah eso. No lo dice en ningún lugar. Entonces, Rashi explica que quien interpreta la frase en su generación es un elogio, implicando que si Noah hubiera vivido en una generación de hombres justos, habría sido aún más justo. Y hay quienes lo interpretan en un detrimento suyo, diciendo que era un hombre justo en relación en su generación, pero que si hubiera vivido en la generación de Abraham, no habría sido considerado de ninguna manera justo. Y el Midrash dice que lo compara con una mujer que vivía entre prostitutas, a la cual se puede elogiar, ya que a pesar de vivir en medio de la prostituta, ella conservó su buen nombre. Podemos decir que solamente si la comparamos con las prostitutas pueden considerarse dignas de alabanza, pero que si se compara con otras mujeres justas, entonces la consideraríamos un nivel muy bajo. Necesitamos entender por qué, de acuerdo con la opinión que entiende el versículo como una crítica a Noah, si él hubiera vivido en la generación de Abraham o en la generación de Moshe, no habría sido considerado un justo. Pero es que tenemos que entender que era contexto diferente. Hasta la revelación de Abraham, que sale de la idolatría y que nace y que sale huyendo de Ur de los Caldeos, todo eso. Hasta ese punto, Noah conocía la verdad. Porque Noah aparece en el escenario, Abraham aparece en el escenario de Noah casi ya al final. Que viene de la línea de ¿quién? De Shem. Donde el propio Abraham conoció a Shem. Porque, señores, hay que tener algo pendiente, hay que tener algo claro. Si Abraham vivía en Ur de los Caldeos y era pagano, ¿cómo es que entonces, después dice el Midrash, que Abraham le llevaba los diezmos a Malquisedec? ¿No será que Abraham después fue que conoció a Malquisedec, que se dice que era Shem? Entonces hay muchas cositas ahí como que hay que como comprenderlo. Porque dice que a partir de esto aprendemos la enorme fuerza que ejercen las influencias externas. Ya que si Noah hubiese vivido en la época de Moshe, cuando fue entregada la Torá, seguramente había recibido una influencia que lo habría llevado a querer más. Pero como vivió en la época del diluvio y no contó con la buena influencia de esa generación de los Sadiquín, tal como Moshe, entonces no se le considera justo. Es verdad que Noah estudió Torah y le transmitió Torah a Shem. Oiga, entonces no era tan injusto. Si él le transmitió esa Torah a Shem, quien fue el que le enseñó a Abraham Avinu, pero esta Torah pasó como tradición de generación en generación, de la boca del Padre a la boca del Hijo, y no como de la generación de Moshe, que la Torah ya estaba al alcance de todos los que querían poder ir y tomarla. Es que eran contextos diferentes. Noah hizo lo que pudo.
Pero por lo menos le enseñó a Shem y Shem le enseñó a Abraham. Porque la fuerza de la influencia es muy grande, tanto para el bien como para el mal, así como la persona que entra en una perfumería, incluso sin haber tocado nada, va a salir un poco perfumada. También ocurre a la inverso, que la persona entra en una cutiembre sin tocar nada, saldrá un poco de mal olor. Si usted entra a una carnicería, usted va a salir de ahí oliendo a carne. Si usted entra a una perfumería, usted va a salir oliendo. Entonces, no podemos decir que Noah no hizo su trabajo. Lo hizo, pero como no debió de hacerlo mejor, pero no podemos negar que no lo hizo. Porque acuérdense que de Noah es que viene Abraham. En el ámbito espiritual, la persona que se encuentra en los que aman a la Torah y profundizan en el estudio, reciben una buena influencia. Y aquellos que no se juntan con los que estudian Torah, van a recibir malas influencias. Y ahí está. Porque la influencia de la Torah y del pueblo de Israel es la esencia de todo el mundo. Entonces, no tenemos más tiempo para seguir analizando estos temas tan interesantes. Pero, ¿qué podemos decir? Noah será premiado por su trabajo. Hizo lo que pudo. Y luego entramos a Abraham, la próxima para allá, Lech Lejá, envías tú, y de ahí vamos a seguir mirando todos estos elementos que son interesantísimos. De modo que mañana nos veremos con las observaciones que van a hacer mañana y vamos a seguir estudiando a Noah. Descanso. Así es que Shabbat Shalom y nos veremos mañana a las 10. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebrea de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.